Triple Alianza es el único podcast que no te hincha las pelotas con que seas seguidor, que no te hincha las pelotas con que pongas plata, que no te hincha las pelotas. Y eso que las triples alianzas siempre hincharon las pelotas. La primera triple alianza fue acá en Sudamérica que lo hizo hinchar las pelotas a Paraguay. Las otras triple alianzas, bueno, ya está, listo. Mira, acá la vas a pasar bien y nadie te va a hinchar las pelotas. Three wonderful boys, an Argentinian, an Brazilian, and a Uruguayan. Ya no sé decir más nada, así que déjalo por eso. Bahia, GP. Já que a gente está assim tão trilíngue, né? Pois é. Houve um tempo em que o Brasil, a Argentina e o Uruguai eles foram rivais no futebol e agora parece que a gente é rival também numa competição bastante inusual. Quem é que tem a pior lei trabalhista do mundo? Bem-vindas, bem-vindos. Esse aqui é o podcast Tríplice Aliança. Sou Carlos Bonfim, estou aqui no Brasil muito bem acompanhado pelos meus amigos Sérgio Mercúrio na Argentina e Carlitos Correa de Paiva no Uruguai, que apareceu já com violão. Que maravilha! Mirá cómo te voy a acompañar. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas, y las fronteras se mueven. Mi casa es un rinconcito, el fondo de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra, los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba, que si hay amor me dijeron, que si hay amor me dijeron, toda distancia se salva. Wow, mi casa está en la frontera. Wow, mi casa está en la frontera. Wow. Pobre los podcasts que tienen que usar música original y que YouTube los recaga porque no pueden monetizar. Nosotros nunca monetizamos, ni esperamos monetizar, y encima ponemos música original. Estamos escuchando a Carlos Correa de Paiva Mentes Zarazas de Jorge Drexler, Fronteras. Eu tenho uma pergunta para antes de a gente começar esse episódio. Quais foram os dois acordes os primeiros dois acordes que você aprendeu no violão? Ah, buena pregunta. Do y re. Do y re. Ah, nessa sequência. Yo, la y mi. Ah. Yo doy re. Para Samba de mi ¿Vos? Esperanza fue, ahora me acuerdo. ¿Vos, Carlos? ¿Vos? Só do, si, mi, ré, lá. Ah, mucho. Bueno, los dos. No eran dos. Los dos. ¿Cuál es los No, dos? O sea, isso en é uma Brasil todo tiene que agrandarlo. Todo tiene que Claro. agrandar en Sí, Brasil. sí. Es terrible. Não, isso sim é uma piada brasileira. Essa sim é uma piada brasileira. É o humor brasileiro, ¿Cuál? porque essa é uma frase que se usa aqui no Brasil, que se diz assim, só dou se me relar. Eu não estou falando das notas, entendeu? Humor brasileiro. Trocadilo. ¿Sabes Es- lo que quiso decir este? Te dijo que solo da si se le relaja. Ah, Igual Ese- es una cosa. es como decir sí. Decir que estos tiempos. Sí, Se me sola. Com carinho, tem que Bueno. fazer carinho também, se me sola. Es evidente para aquellos que nos están siguiendo, aparte de Nicolás Ferrero, caballero del baño implacable oyente, Grande abrazo. los saludamos y le dedicamos esta canción. Y hay alguien que está amenazando como que quiere ser otro, que está buscando un puesto. Totalmente. Pois Desde é, Paraguay, pois é. desde Paraguay, sí, sí, sí. Alfredo Brizuela está escribiendo. Exactamente, Alfredo Brizuela, la verdad que tendremos que mencionarlo porque no solamente comenta mucho, sino que comenta en el estreno, ahí en el momento, está En el momento. Mirá, Alfredo Brizuela, si vos comentás esto, te vamos a terminar dando un puesto en la Triple Alianza. Exato. Algo
algo te vamos a regalar. Como vos sabés, nosotros regalamos cosas que no tienen ningún sentido y ninguna importancia. Pero como vos lo estás haciendo de tu lugar, te vamos a hacer también partícipe oficial de Triple Alianza. Não, não tem, peraí, mas não tem importância do ponto de vista material, porque simbolicamente isso conta muito. Se você pensar na importância desse podcast Eh, aqui, eh, Exactamente, aparte si seguimos así, estamos muy cerca de ganar un premio en Paraguay, ustedes se dan cuenta, ¿no? é Estamos bem muy provável. cerca. É bem Ganamos en provável. China, según, en el orden de las primeras potencias del mundo. China, Paraguay, Estados Unidos, estamos, si ganamos en Paraguay un premio ya está. Inauguramos el nuevo episodio de Triple Alianza con el señor Carlitos Correa cantando Fronteras. ¿Por qué? Porque É mesmo, por el quê? episodio se llama Frontera. Vamos a hablar de las Ah, fronteras. Exactamente. Y que para Viviana Civitilo, en su momento, ella recordando, ¿no? A la dama, de la Triple Alianza, ¿no? ¿Cómo le dijimos la dama, cómo era que le podíamos puesto? Hada madrina, la hada madrina, é, Ahí la va. hada madrina, fada a la hada madrinha. madrina, que ella misma dijo, yo puedo ser bruja, no tengo problema, dijo Viviana Civitilo. Entonces, la hada madrina de este podcast nos dijo en un momento que acá la guerra del Paraguay no tenía que ver con tiranos, se fue para las vacas también, dijo que era un problema de vacas, pero en un momento dijo, es un problema de fronteras. Entonces, como es un problema de fronteras, como posiblemente fue un problema de fronteras, pero definitivamente lo que podemos nosotros decir es que realmente las fronteras se reconfiguraron después de la guerra, ¿verdad? Si ustedes me permiten, yo voy a compartir cómo era la Argentina antes de la guerra de la Triple Alianza. Y entonces, como cualquier evangélico le pregunta a Dios y el pastor le contesta porque no tiene tiempo para mirar la Biblia, yo le pregunté a Wikipedia, nuestro Dios. Bien, aquí, amigos queridos, nuestro Dios, Wikipedia, dice que la parte violetita es Buenos Aires, la parte celestita es la Confederación Argentina, y después vemos que hay una parte lila, que son los pueblos originarios, hay una parte celeste, pueblos originarios también, al norte, y vemos claramente para Wikipedia que si la Argentina conquista los pueblos originarios, no es la Argentina que vamos a hacer después, ¿entienden? Esto es lo que nos Hum. muestra Wikipedia. Ah, Todo lo claro. gris, todo lo gris no es Argentina. Acá hay unas cosas muy importantes a tener en cuenta lo que informa Wikipedia. Es que hay una parte de Salta que no es Argentina. Hay una parte, Jujuy no es Argentina. Misiones no es Argentina. Chaco no es Argentina. Formosa no es Argentina. Pero lo más importante, y que por eso amo Wikipedia, es que las Malvinas tampoco son argentinas. Qué lindo que es para quererlo, ¿o no? Ustedes se dan cuenta que todo lo gris, para Wikipedia, Claro. todo lo gris no es ni será argentino, Vas no a es ver, E ni será. cuando me toque a mí te vas a dar cuenta por qué. Te la Bueno, dejo dale, picando. listo. Bueno, entonces esto es Dios Wikipedia al que todos creeremos toda la vida. Voy a Ok. pasar al siguiente mapa. Acá vemos entonces un mapa más actual, mucho más actual, donde empezamos a ver en líneas punteadas lo que van a ser después definitivamente las provincias. A Claro. diferencia de Wikipedia, ya uno relaja y dice, bueno, acá Buenos Aires amarillo, lo verde, que es la Confederación Argentina, nos empieza a indicar que ya hay, esas serán las futuras provincias, Córdoba, San Luis, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta, Corrientes, Entre Ríos, y vemos que lo que no tenemos todavía es la mitad de Salta, todo Formosa, el Chaco, el norte de Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Misiones y toda la Patagonia. já tem Pero Malvinas. ya hay una intención de tener Malvinas, pero si ustedes ven, no solo la intención de tener Malvinas, sino de robarle toda la Patagonia chilena, Sí, exactamente. ¿entiendes? Claro. O sea, hay una clara intención de robar medio Chile, o sea, el propósito argentino en ese momento era afanarse todo lo que estuviera por delante. Bueno, vamos entonces acá a situarnos en lo que va a pasar específicamente en la zona de la Triple Alianza,
Aquí vemos entonces un mapa más actual, que no sé de dónde lo saqué, pido perdón, pero lo que empezamos a ver es más específicamente la zona con Paraguay, que hay terrenos en disputa, se llama territorios en disputa, que son los territorios entre Paraguay, Argentina y Bolivia, y ahí vemos claramente que ese terreno en disputa está en Paraguay, y que después va a generar la guerra del Chaco. Después terrenos en disputa, Paraguay y Brasil, y vamos a ver claramente los terrenos que va a ganar Brasil. Y después vemos Paraguay, Argentina, que ahí estamos viendo Formosa, ¿sí? Y que Ujú. ahí, Formosa, ahí vemos Misiones. Y aquí está la explicación fundamental de lo que yo quiero compartir, porque este realmente es un mapa más importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos que la guerra estalla porque Paraguay invade Corrientes, entendemos lo que quería decir. Lo que quería decir es que todo lo otro no era Argentina. ¿Entienden? Cuando Claro. entra Corrientes, quiere decir que no pasaba nada que pise Chaco, porque no era Argentina. No pasaba nada que Uhum. pase por Misiones, porque no era Argentina. Entonces, yo me despido glorioso, no sin antes agradecer a Wikipedia que que ha determinado que las Malvinas no son argentinas. Muchas gracias. Muito bem. Agora, interessante isso, né? Essas reconfigurações territoriais. Trouxe algumas imagens também para compartilhar com vocês, só que eu vou um pouco antes, assim, eu vou, acho que um pouco mais atrás. Só para ter uma ideia, porque eu achei curiosa a imagem, para que eu queria compartilhar com vocês, é, porque o Sérgio começou em 1800 e alguma coisa, né, Sérgio? Costuma acontecer. E eu vou lá para o 1500 e alguma coisa, tá bom assim? Uh, Ó, esse aqui ¿Qué era o es eso, Brasil. por Dios? Esse aqui era o Brasil. Um dos primeiros, na verdade, esse aqui dizem que é o primeiro mapa desse território aqui. E, evidentemente, os caras não tinham muita ideia onde tinham chegado, né? Mas vamos fazer alguns saltos no tempo aí. Vamos fazer alguns saltos. Em 1761, Sérgio, você está falando, o microfone está fechado. Fueron a Uruguay. Habían ido a Uruguay. Habían Exatamente. ido a Uruguay. En Não, el mas mapa olha aí. anterior decís. Então, agora preste atenção, veja aí, ó. Eu estou mostrando o mapa de 1761. Não existe até esse momento um país chamado Uruguai. Não dá para No, dizer, por tampoco exemplo, nesse Argentina, ni momento. Paraguay, ni Exatamente, Brasil. exatamente. Nesse momento, não seria possível um canal em que apresentassem pessoas dizendo: Olá, Uruguai. Isso não seria possível, entendeu? Não seria possível. Agora vamos fazer mais um salto. Já em Opa, 1809, epa, aí ó, já começa a ter uma conformação um pouco mais atual, né? Esse é um momento quase que imediatamente anterior ao conflito, né? E, diferentemente do Sérgio, eu não trouxe para hoje um mapa em que mostrasse essa região tríplice fronteira. Eu estou mostrando apenas o Brasil para mostrar isso, o que acontecia nessa região, né, nesses séculos. Olha aí, depois da guerra, 1903, aqui a gente já começa a ter uma configuração atual. E o mapa atual do Brasil, que está definido aí na Constituição de 1988, né? Essa aqui, digamos, é uma primeira apresentação mais geral, assim, do que a gente está falando da configuração territorial do Brasil. O que permite a gente pensar naquilo que Viviana Civitilo tinha dito, e que muitos outros historiadores também concordam, né? De que uma parte expressiva da Guerra da Tríplice Aliança teve a ver, sim, com a definição de fronteiras, né, de cada país e tal, né? Agora, é interessante, como o Carlitos abriu com a música dizendo que as fronteiras se movem como as bandeiras, né? De fato, como é que se define isso? Tem uma série de questões que a gente quase nunca se pergunta, né? Em algum ponto da história humana, alguém acordou e fala: Espera aí, gente, eu tive um sonho, Deus falou comigo, ele disse que eu sou rei, viu? Então, a partir de agora, é, como é que é isso? Como é que se define uma realeza? Do mesmo modo, o lance das fronteiras, no nosso caso aqui. A história que se contou. Os caras chegaram aqui e descobriram algo, como o Lelutier diz, né? Nos descobriram. Até que enfim nos descobriram, por né? Que fin aqui nos não tinha nada. descubrieron. Como aqui não ¿Sabés tinha qué? nada. Ustedes no escucharon esa historia. Me parece que es en Estados Unidos, que creo que es Estados Unidos en el momento de la conquista del oeste. ¿Cómo determinaban la extensión de la tierra? Como? No. Agarraban, desde acá ponían un palo, se subían al caballo y le daban. Cuando
cuando el caballo se moría de cansancio, hasta ahí termina, hasta ir a la tierra. Ah, creo que había escuchado eso, sí. Caramba, Tenés razón, sí. Sí, sí, caramba. sí. Bom, o exemplo que você deu, acho que é muito nítido, que é uma história que se repetiu em vários outros lugares, né? Você pensar, como é que se define isso? É um território que não havia, era deserto, né? Ali era cheio de comunidades indígenas. E os filmes que a gente consumiu na infância e consome até hoje, né? Muita gente consome essa coisa da conquista do Oeste e tem a ver com isso. Você vai matar esses selvagens para levar a civilização, né? Hay una película Hum. francesa, belga, que se llama Le Douane, Aduana, Ah, y que muestra el momento en que esa ley que empezó a funcionar en la Comunidad Europea eliminaba las fronteras. Las fronteras me refiero, eliminaba la aduana. Lo que hum. Claro. hacía es, eliminaba el puesto de frontera. Entonces, en la película, traten de verla, por favor, porque es uno de mi actor predilecto belga, actúa ahí, en la aduana. Él es el que cuida la frontera belga y convive, porque como podemos ver, la frontera es una línea. Entonces, él odia a todos los franceses. Entonces, cuando un francés los hace pasar directamente, él los para, los detiene, les saca el tapizado de los cosos, lo vuelve loco, ¿viste? A los franceses, ¿entendés? El aduanero belga. Y entonces es buenísimo porque en un momento a la noche él le dice a los franceses, le dice los quesos Roquefort, le dice los Roquefort, le dice a los franceses, ¿no? Entonces va a la noche al hijo y va hasta la frontera, que es un campo, y lo que hace todos los días es corre el palito un poquito más para robar más territorio. Y entonces le dice, le explica al hijo y le dice, esas estrellas son nuestras, esas estrellas son nuestras. Y entonces le corre la frontera al hijo y le dice, cuando yo me muera, vos recuperás todas las estrellas. O sea, la película es una demencia y que te cagás de la risa, pero sobre todo planteas esto que estamos diciendo, la frontera es cualquier cosa, porque cuando uno dice divisores de agua o ríos, entiende perfectamente, hay una lógica. Después no hay ninguna lógica. Es que en realidad yo quiero poner una frontera acá, porque mostró sus mapas a Argentina, mostró sus mapas Brasil, y acá el chiquitito no lo deja mostrar nada, está en meta hablar de la frontera no, no muestran, no lo deja mostrar. Tá certo, O, vai, desculpe, tá certo. Vai lá, por favor. Que hable el representante de la Suiza de América. Que hable, Isso. que hable. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, una cosa que me parece muy interesante, que es así como estaba conformada lo que acá se llamaba Banda Oriental en su comienzo. Estoy hablando de siglo XVIII, básicamente, que, como ven, no hay ninguna otra frontera que los propios ríos. El río ese largo es el río Uruguay, que nace cerca de la isla de Santa Catarina y termina desembocando cerca de Colonia de Sacramento, ¿no? Y eso era lo que para los españoles que tenían sus centros en Asunción, en Buenos Aires, era la banda oriental. ¿Se acuerdan que en el episodio 1 yo hablé de que Uruguay fue el primer país poblado primero por vacas y después por cristianos? Bueno, Como es esa esquecer historia. isso? Nunca hay manera. Me gustaría también que digas qué es esa babosa azul que hay en la Argentina. ¿Está? ¿Qué? Eu pensava que era Titicaca. Ah, Sí, sí, ¿qué pues es onda, que no sé lo loco? que es esto, no sé, no sé. Ah, Perdón não, é porque que isso también... deve ser. É que antes havia mar no Paraguai. Deve ser isso. Ah, capaz. Pero boludo, Tenía eso salida está en al mar. Corrientes, eso está en Sí, sí, Corrientes, está lleno de agua. no sé lo que es. Aparte, la laguna de los Patos, ¿realmente es así de grande, Carlos? É Es grande, é grande, sí. grande. É grande, Es sim, é grande, sim, sí, sim. sí. Es É grande. grande. É os Y patos, las que os están patos. abajo, y las que están abajo, ¿qué lagunas son? La ¿Qué? laguna Merín, que es la que justamente ahora es límite entre Uruguay y Río Grande do Sul. Ok. Pero bueno, lo que quería mostrar con este mapa es eso, que no había, claramente, esto era una banda, no había casi gente, cristianos, sí habían indígenas, pero bueno, cuando... Ele Siempre falou, está al ele falou borde, de novo. Ele siempre está falou al de novo. borde. Ele falou de Sí, novo. sí, siempre está al borde del procesamiento y judicial. bueno, es Siempre que pasa por la línea.
Yo Sos le el voy a Cuti decir una cosa. Romero de este equipo. Yo le voy a decir una cosa. Está tan impregnado en Uruguay ese concepto que ya es re viejo, el de la Suiza de América, como dijiste recién, Mercurio. Pero es verdad que nuestras generaciones fueron educadas así. El otro día estaba leyendo un artículo que en 1950 y pico, por ahí, decía que en Uruguay no había indígenas, que en Uruguay prácticamente no había negros. O sea, una cosa que es aberrante, pero bueno, está metida en la sangre, lamentablemente, de muchos uruguayos, sobre todo los más viejos, ¿no? No Bueno, había pero nadie, pero nació Maradona, nació Gardel. O sea, en el y, momento co- que nació ahí, espectacular. y además también, ¿qué es lo que nos marca a nosotros en el fútbol? ¿De qué se habla? De la garra charrúa. ¿Y qué eran los charrúa? Holandeses. El ritmo más importante, culturalmente hablando, que es solo nuestro, solo uruguayo, ¿cuál es? Candombe. Y el candombe, ¿quién lo trajo? Os No sé. chineses. Los suizos, es un ritmo Los suizos. suizo, por eso. En Los fin, suizos bueno. trajeron el chocolate, los relojes y el candombe. Bueno, comparto ahora el siguiente mapa. Bueno, acá en el siguiente mapa simplemente lo que vemos es algunos nombres o algunas fechas que se empiezan como a marcar, porque como dije, en el mapa anterior era básicamente siglo XVIII el transcurso del siglo XVIII, ¿no? Acá vemos un poco más los distintos lugares, por ejemplo, Colonia del Sacramento, que era una colonia portuguesa, fue fundada en 1680, después en 1724 que se funda Montevideo. Después tenemos también en 1675 la fundación de Florianópolis y así vamos viendo que claramente lo que se llamaba banda oriental era bastante más que lo que nosotros conocemos actualmente como Uruguay. Vemos, Ou por seja, Pará, ejemplo, pará, que a banda oriental era pará. quase uma Vamos. orquestra. Era quase uma Sí, y orquestra, então. aparte, exactamente, Era grande. y exactamente. aparte, yo traje un mapa de Wikipedia y este trae un mapa de gauchos. Mirá cómo se llama el mapa. Gauchos en el año 1724. No Bueno, lo ¿querés ver? alejes, no lo ¿Querés? alejes, no lo alejes. No hagas. Sentís bullying y lo alejás. Porque ahí, aparte, estoy viendo, mira, Carlos, mira lo que dice, boludo, Montevideo. Mira lo que dice Montevideo. Está em português. Montevideo. Vi eu. Montevideo. Vi eu. ¿Qué es Monte. esto? Video. Bueno, ¿Qué es esto? vos Eu vi querés, o vos, monte. vos querés ver, vos querés ir a nuestra Santa Madre Wikipedia. ¿Es eso lo que querés? Bueno, Dale. el compañero Bonfín, ¿puede No. mostrarnos, por favor, el Vamos mapa lá. de Wikipedia? Pero primero muestre la página, ¿sí? Le agradezco. Claro. Yo creo que Wikipedia lo podríamos llamar Evangelium. Sí, Evangelium. Bueno, justamente, recuerdan que hace un minuto yo hablé de banda oriental, que era como se le llamaba originalmente con la llegada de los españoles a esta región. Luego, durante el proceso independentista, ya en el siglo XIX, esta zona se le llama provincia oriental. Y le voy a pedir al compañero Bonfín que vaya mostrándonos el mapa que aparece ahí abajo para que se vea más delimitado. Vamos Pero ya fazer vemos ahí devagar. la bandera. Ya vemos la Sí, bandera. la... A bandeira tá ¿Qué ali. onda? A bandeira La italiana é bandera essa? no. No, como ¿Qué es italiana, eso? es... La es paraguaya. Ese. Ah, Bueno, en Paraguaia, claro. realidad tiene que ver con nuestro prócer máximo, José Gervasio Artigas, que usaba esos colores azul, blanco y punzó, que era el color rojo, ese rojo oscuro. En muchas provincias, si vas Sergio, si vas a las provincias del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe, vas a ver que hay muchas banderas que tienen estos colores, porque son los colores vinculados con José Gervasio Artigas. Entonces, estos son los colores originales de la zona, de la provincia, y por eso es la bandera con estos colores. Bien, pero por favor, Só sí. parêntese antes, porque é algo interessante, porque com certeza a nossa audiência tem muito mais informações e pode nos ilustrar na nossa ignorância, mas vocês repararam que boa parte das bandeiras que surgem nessa época, elas estão inspiradas também na Revolução Francesa, né?
Tem muito a ver, porque de Sí, onde os nossos próceres se alfabetizaram também politicamente, né? exactamente. Enfim, vamos lá, Y por no mapa. solo eso, no solo eso, sino cuánto de francés tenemos. Yo una vez viví antes que pases al mapa, cuando vivía en México me hospedó un francés, un tipo muy intelectual, un capo de la universidad. No le podías tirar un conocimiento porque te devolvía una enciclopedia. Y un día le dije, lo que pasa es que ustedes los franceses son así porque son un imperialismo sutil. Se recalentó, Mm. se recalentó cuando le dije eso. Y dijo, ¿de dónde sacaste eso? Y le dije, ustedes inventaron la logia masónica para cagar a los españoles y a los ingleses. Lo hundí. Ahí Oh! hundí un barco francés, hundí un barco francés. Vamos, sigamos con Wikipedia. Bueno, entonces aquí, por favor, gracias mi compañero Bonfín que está mostrándonos el mapa de la provincia oriental. Y como, a ver si puedo, ahí va, te agradezco porque justamente estabas Estava aqui. tapando una cosa que es fundamental. ¿Qué tenemos ahí al sur? Un poquito Que corridas as... del lugar, pero ¿quiénes son esas chicas que aparecen, esas islas que aparecen allí? São ilhas uruguaias? Y bueno, O están en el sea, mapa. son las islas de donde nació Carlos Gardel. Las islas de donde nació Carlos São Gardel. Paulo. Deve ser. Viste que vos te preguntabas hace un ratito, Mercurio, ¿por qué no estaban las Malvinas en el mapa de Argentina? Porque están en el mapa de la provincia oriental, hermano. Es muy bueno. Que Es muy para... bueno. Se acabó el podcast. A la essa... mierda la Triple Alianza. Ahora As... sabemos quién le entregó las Malvinas a los ingleses, boludo. As Malvinas, o episódio da Groenlândia do América do Sul. No, Bueno, la Que verdad, maravilha. no sé por qué carajo están las Malvinas en el mapa de Wikipedia. Wikipédia, Wikipédia, meu querido. É a nossa fada madrinha Wikipédia. Wikipedia son unos hijos de puta, boludo. Qué grande, boludo. Le pusieron. Atención, cerremos algo, por favor. O sea, que siga la invasión a Irán, pero por favor, que alguien ataque Wikipedia. Puede ser, no se puede creer. Qué bárbaro. Mas que maravilha, que maravilha. Bueno, O sea, entonces, bueno, sí, por favor, sí, sí. entonces, bueno, está bien, nos has ilustrado con la historia. O sea, entonces, en la guerra contra la Triple Alianza, Uruguay lo que hizo es perder las Malvinas. Bueno, perdió la Malvina y también perdió gran parte de lo que ahora es Río Grande do Sul, ¿no? También tengamos en cuenta eso. O sea, esto es bastante anterior. La provincia oriental termina siendo bastante comida por el Brasil, el imperio del Brasil, y ya lo cierto sí es que cuando después de la guerra de la Triple Alianza, claramente Uruguay ya es lo que conocemos ahora. Si ponemos un mapa actual, ya no de Wikipedia, sino un mapa de Google Maps, por ejemplo, ahí va a aparecer el Uruguay y ese mapa es el mismo desde 1800. No digo que esté asociado exactamente con las fronteras políticas, sino con que tampoco se volvieron a meter los brasileros o los argentinos, ¿no? Ahí va, ahí tenemos el mapa, por ejemplo, actual que muestra Google Maps, ¿no? Ese es Bom, el Uruguay que conocemos actualmente tá. desde 1800 y tanto. Estamos. Tô procurando Qué uma coisa aqui. maldito. Ah, achei. 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 Yo te quiero decir una cosa, pará, fíjate que en dónde estamos en Google Maps. Dice Falklands en Google Maps. Sí, Exato, pero está, Falklands. está en Google Maps de Brasil. Ah, lo sé. Atención. Sí, É, Porque ahora, viste que está Uruguay con I latina al final. pois sí, Nuestro aparte lo que quiero, compañero Bonfín nos está mostrando. bien, lo que quiero decir entonces, técnicamente, en la guerra 1860, para los que nos escuchan de pedo primera vez, la guerra de la Triple Alianza empezó en 1865, terminó en 1870. En 1864 vimos que a Argentina le faltaba Misiones, le faltaba Formosa, le faltaba un pedazo de Chaco. Cuando terminó la guerra, nuevo territorio. En Brasil, 1864, le faltaba una parte de Mato Grosso.
terminó la guerra, ganó Mato Grosso y ganó la vía fluvial. Uruguay, 1864, le había afanado las Malvinas a las Argentinas, empezó la guerra, perdió la Malvinas. No, nada más, nada más. O sea, los uruguayos no hicieron una mierda. Ahí inventaron el candombe y todas esas cosas y ya está, ya está. Carnaval, carnaval. Bueno, Qué muy bien. bárbaro. Lo que no quiero, a mí, yo quisiera cerrar este asunto haciéndote una pregunta. ¿De dónde sacó Jorge Dreher que las fronteras se mueven como las banderas? Porque ustedes jamás movieron una frontera, ¿o no? Eu acho Bueno, que ele fez. esta... Sí, perdón, Bonfim, ¿qué ibas a decir? Não, eu queria falar que ele fez essa música talvez né, em outro país, né? Ah, claro, Claro, claro. ya no estaba acá en Uruguay, Ya ya se había Claro. ido a vivir a España y el Exacto. estrecho de Exato. Gibraltar se le movía a Estava lo lá. loco. Ahí, ahí está. Ahora, escuchame una cosa, lo que quiero decir, estamos entrando en un tema, un asunto delicado, que es el tema de las fronteras. Pero, o sea, lo que quiero decir es, hay un asunto interesante, ¿no? Porque, ¿cómo será? ¿Cómo será vivir en la frontera? ¿Cómo será vivir en Mato Grosso, que vos seas paraguayo y el otro día te dicen, no, ahora sos brasileño? Porque esto ha pasado en la historia de la humanidad miles de veces. Te dividen el territorio y de repente empezás a hacer otra cosa. O sea, se dividen, vieron que entre los pueblos originarios ellos hacen una diferenciación en Estado y nación. Ellos dicen, somos una nación. ¿Por qué? Porque hay un componente cultural que los reúne, una idiosincrasia y una cosmovisión. El Estado es una organización política social. Entonces le agarraron su nación, dos estados y chao, fuiste. Que eso fue lo que termina pasando. Pero digo eso tiene connotaciones en la historia, tiene cosas que los estados no imaginaron que iba a pasar. O sea, los estados agarraron, afanaron el territorio, pero creo que la humanidad, las naciones y los pueblos dan respuestas a esto, ¿no? ¿Cuáles pueden Sim. ser las respuestas? Eu queria compartilhar depois umas coisas que tem a ver como é que isso foi pensado a partir das artes, mas para voltar numa coisa que nós comentamos em algum episódio anterior, eu dei um exemplo do conflito um conflito histórico entre o Peru e o Equador, né? Eu estava recém-chegado ao Equador, isso foi em 96, e um pouco antes tinham retomado o conflito. Sempre que eu não sei que mistério, né? Quando o país tem algum problema interno, eles inventam algum conflito externo, né? Não sei de onde vem essa ideia, né? Já que a gente falou das Malvinas, por exemplo. E o que aconteceu entre o Peru e o Equador é que os exércitos de cada país mandaram para aquelas fronteiras, mandaram não, eles recrutaram nas fronteiras povos indígenas que viviam naquela região, os povos originários daquela região. Diziam, claro, como os caras conhecem muito bem o território, eles são melhores soldados para aquele lugar. Só que então tinha num lado o povo Shuar e o outro Achuar. E eles diziam: eu não tenho por que brigar com o meu parente, né? Foi aquilo que a gente falou sobre a presença indígena nas missões, por exemplo, né? Então, essa relação que eles têm entre nação e Estado, de fato, isso fica muito evidente aí, porque a ideia da divisão feita, a linha divisão, o mapa político, né, feito, pensado a partir do Estado, não respeita essas fronteiras, né? Aliás, inauguram as fronteiras que os povos que caminham naqueles lugares não respeitam e não acatam necessariamente, né? Yo quiero acrecentar una cosita que me hiciste acordar una historia. Cuando yo fui a África en el año 88, me contaron una historia real que creo que pasó entre Ruanda y Burundi, que son países fronterizos. Ustedes saben que en la época de la Guerra Fría, la Unión Soviética puso muchas fichas en lugares estratégicos para ellos, para que se tornen al bloque que en ese momento se llamó no alineado, pero estaba alineado con el bloque socialista. La cosa es que en ese país la Unión Soviética había puesto armas para las revoluciones, ¿no? Ajá. Lo que no esperaba era una guerra trivial entre los Hutus y los Tutsis. Mm. Entonces, ¿qué pasó? Los Hutus y los Tutsis se empezaron a pelear y tenían las mismas armas, ¿entienden? Tenían tanques rusos. O sea, los dos iban con tanques rusos a enfrentarse y tenían aviones rusos. Entonces, cuando salían los aviones, no sabían a cuál le tenían que bombardear.
porque eran Puta. iguales. Entonces yo no me acuerdo si los Tutsis o los Hutus le escribieron culo, pero creo que en el idioma de, o sea, escribieron culo en el final del tanque para que el avión sepa a quién le tenía que tirar. No, 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 O no sea, se vos te puede das creer. cuenta el nivel de pelotudez que tiene la humanidad. Es que tenemos que ver esto cuando vemos las cosas en líneas generales. Uno puede empezar a pensar cosas muy lógicas. Y la guerra y las fronteras, todo es una pelotudez total. E você falou aí dos Ahí sí, Tutsis e seguí. Hutus, que acho que é um exemplo clássico desse enfrentamento de nações e Estado, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o Claro. nosso território. Diga aí, Sí, yo Carlitos. voltar, como dijiste, volver a nuestro territorio porque en Uruguay en particular y en la frontera con Brasil sucede un hecho que es muy interesante y que ha sido visto de muchas maneras diferentes desde la capital. Y ahí creo que es un punto que me parece interesante tocar ahora, que es el tema del portuñol. El idioma, la lengua, el lenguaje con el que se comunican las personas de la frontera. Que el portuñol en realidad no es que exista como un idioma como tal, no tiene una no tiene reglas y en general es un idioma que se habla y no se escribe, etcétera. Sin embargo, existe desde hace ya mucho tiempo una serie de músicos, escritores que se han abocado a escribir a escribir textos y a escribir canciones en ese idioma, ¿no? En portuñol, con una cuestión que como no está institucionalizado, es un idioma mucho más libre, donde vos podés algunas veces decir noichi, a veces decir noite y a veces decir noche para el mismo concepto, ¿no? Entonces, creo que lo que estoy queriendo decir con todo esto tiene que ver más con una concepción de región, una concepción cultural y no solamente con la manera de expresarse de las personas, ¿no? Es una manera de ver el mundo, la frontera, esa zona que tampoco es una línea, sino que va kilómetros hacia un lado y kilómetros hacia el otro, ¿no? Porque es, y sobre todo en estas regiones donde se hablan desde la metrópoli, ¿no? Se imponen dos idiomas diferentes, el castellano, español del lado uruguayo y el portugués del lado brasilero. Entonces, en particular a mí me parece interesante mostrar un ejemplo de dos artistas que son Fabián Severo, escritor, y Ernesto Díaz, músico. Los dos son oriundos de Artigas, que es el departamento que queda más al norte del país, que justamente tiene frontera hacia el este con Brasil y hacia el oeste con Argentina. Y ellos, la ciudad de Artigas, que es la capital del departamento, queda en la frontera con Brasil. Por eso existe esta cultura que les decía de cultura de frontera. Si quieren podemos escuchar algún fragmento. Nós semos da frontera, como un sol que nace ali tras o sucalito, alumeia todo dia em cima do rio e vai dormir lá, después da casa dos Rodríguez. Da frontera como a lua, que hace la noche casi día, deitando luar nas margens del Quarém, como el viento que hace bailar las banderas, como a chuva que leva os ranchos deles junto con los nuestros. Todos nós semos da frontera, como esos pájaros avoando de lá para aquí, cantando un idioma que todos entienden. Viemos da frontera, vamos para a frontera, como os avós y nuestros hijos, comiendo el pan que el diablo amasó, sufriendo en este fin de mundo. Nosotros somos la frontera, más que cualquier río y más, mucho más que cualquier puente. Na fronteira todo canto é de homem e menino que também sabe cantar é que ainda o arinduca
com uma benza ensinada. Ó mãe, sabiá, sou de longe do mar, sou de lá. Ó mãe, sabiá, sou de longe do mar, sou de lá. Tu tierra va contigo por más que cruces el puente buscando otra sombra. Allá van a estarte lembrando con saudade de raíz. La frontera, todo el canto es del hombre y del niño que también ha de cantar. Es que aún el aire induca con la benza enseñada. Madre, sabia, soy de lejos del mar, soy de allá. Madre, sabia, soy de lejos del mar, soy de allá. Madre, sabia, soy de lejos del mar, soy de allá. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Que lindo, né? Que lindo ouvir. Sí, sí, o sea, no tenía idea de una cosa así artística, digamos. En la frontera también entre Argentina y Brasil uno escucha, incluso yo lo que vi es que hay algunas maestras argentinas que van a la escuela de frontera y no pueden tomar el cargo porque no saben hablar portuñol y porque no quieren aprender el portuñol, entonces desisten y se vuelven. Pero nunca había visto un resultado artístico. O sea, no me imaginé tan bien. Porque por momentos a mí me sonaba raro porque digo, este tipo habla como mi suegro, como los campesinos de Río Grande do Sur, pero impresionante, Carlos. Bueno, sí, en realidad yo lo que quería decir es que tanto Ernesto Díaz como Fabián Severo son ejemplos de artistas que hay muchos en la frontera, tanto músicos como poetas, como escritores, que se dedican a mixturar el idioma y utilizar, o sea, tomando el idioma normal con el que ellos aprendieron, con el que ellos se criaron, porque así era como se hablaba en sus casas cuando ellos eran niños, y directamente llevarlo a otro plano, este plano artístico del que mencionaba recién Sergio. Pero Gito de Melo, el Ñato de la Peña y otro montón, ahora estoy nombrando un par nomás, pero hay muchísimos artistas de la frontera de tanto de Rivera como de Artigas, a lo largo de los distintos departamentos que limitan con Brasil, que hacen este tipo de trabajo muy interesante. Eu tive a experiência de conhecer Ernesto Dias no ano passado, né? Ele e outros cantores e compositores que vivem entre Artigas, Rivera, essa região, né? E foi a primeira vez que eu ouvi falar em portunhol como língua materna. Eu achei muito interessante porque não claro, esses artistas mobilizam isso, mas eles vivem, isso faz parte, eles aprendem em casa a falar desse modo e é algo sumamente interessante. Eu queria trazer uma informação que talvez possa ajudar aqui para essa conversa, né? Para entender essa coisa das fronteiras e do portunhol, porque a gente pode falar de pelo menos uns 3 ou 4 tipos de portunhol, porque um deles tem a ver só com preconceito, com desinformação, né? Achar que falar português é só um falante de espanhol, achar que falar português é só você colocar inho no final de cada palavra, tá tudo certo. Você fala cervejinha, garotinha, não sei o que lá, beleza. E também, para quem fala português, achar que é só você colocar ditongos, né? Então, se é porta, é puerta. Então, Coca-Cola, cueca-cuela, e assim sucessivamente, né? Então, esse é um tipo de portunhol. Tem um outro que são as pessoas que estão estudando um idioma. No caso de brasileiros, estão estudando espanhol. Então, tem um momento em que sai do português até chegar ao espanhol, vai ter um momento em que eles vão necessariamente misturar os dois idiomas. Esse seria um outro tipo de portunhol, né? E tem ainda um outro que são artistas. Olha, primeiro, as pessoas que vivem nas fronteiras, né? Que é esse caso que você está dizendo aí, pessoas que nasceram naquela região, uma região de fronteira, em que
entra aquilo que a gente estava falando, é uma diferença entre a percepção como identidade, como povo, como nação e como Estado, né? Porque eles vivem uma vida cotidiana e não se perguntam se está falando que idioma ou aquilo. O importante é se comunicar, né? E aí eu achei sumamente interessante isso. Eu queria trazer uns exemplos que eu vi faz alguns anos na Bienal do Mercosul. Eu queria mostrar algumas imagens que eu acho que pode ajudar a entender um pouco isso, que depois eu quero falar uma coisa do Paraguai também, né? Então, essa Bienal do Mercosul, essa edição foi feita em 2011 e teve como tema ensaio geopoética, ou seja, o tema era esse, convidaram vários artistas para falar. Vocês estão vendo aí que está mudando a imagem? Perfeito. Então, convidaram artistas para abordar essas noções de espaço, fronteira, paisagem, né? Então, reparem aqui, eu vou trazer um detalhe desse mapa mundi pensado pela Bella Geiger, que está escrito ali, olha ali, correntes culturais dominantes e correntes culturais dependentes. É interessante como ela pensa isso, a noção do espaço. Então, se você pensar aqui, tem saberes que estão transitando, né, de um lugar para outro, como correntes de água, de vento, né? E isso não respeita a fronteira. O que seria dependente, o que seria dominante aí, né? E veja esse trabalho de uma estadunidense, Lely Shows. Ela pega as bandeiras e pendura, né? E a única coisa que você vê lá em cima são panos ou trapos, pedaços de tecido brancos, porque na parede é como se todas as cores dos estados fossem se diluindo, né? Então, para chamar a atenção disso, né, de que é tudo uma construção, uma fabricação. Agora eu queria chamar a atenção para essas aqui. Vocês observam aí que a gente reconhece essas bandeiras como bandeiras de países latino-americanos. Isso é um projeto, uma obra desse artista japonês, Yukinori Yanagi, que esteve também nessa Bienal. É um projeto que ele faz já desde os anos 80, mas vocês reparam que essas bandeiras elas parece que estão se deteriorando, né? Dá para ver que a gente reconhece os países. E o que acontece? Quem que será que está promovendo essas mudanças aí? Vamos mostrar agora quem são as agentes disso. Então, o que acontece? É, as formigas vão caminhando entre esses tubos que conectam as bandeiras e elas silenciosamente vão alterando a paisagem, né? Costaba un Exa- poquito ver, pero costaba un poquito ver, Carlos. Pero son hormigas, ¿verdad? Hormigas São como formigas, coloradas, algo exatamente. así. O que a Sí. gente vê, o que a gente vê caminhando por ali são formigas. Então, atrás desse painel ali, tem um lugar em que as formigas se alimentam, mas elas vão transitando de um país para outro, né, silenciosamente. Então, se você pensa hoje, o que que acontece com a gente, com os saberes? Olha nós aqui. Nós estamos 3 países unidos aqui, né? Então, onde é que está a fronteira aqui? Né? No caso do idioma também. E no caso do Paraguai, as pessoas no Paraguai, amigas e amigos, por favor, vocês sabem muito melhor do que eu. Eu vou falar aqui o nome de uma banda que eu sei que faz alguns anos parece que foi cancelada no Paraguai, porque teve algum incidente lá. Mas é uma banda que eu acho que é interessante, para além dessa questão que eles, enfim, se cometeram um crime, vão precisar pagar a propósito, mas uma banda de Ciudad del Este, né? Ou seja, bem próxima ali da fronteira, e que experimenta cotidianamente tanto o trânsito de pessoas, porque Ciudad del Este é um lugar de muito comércio, então existe uma noção que se chama contrabando formiga, né? Ou seja, são pessoas que vão caminhando, né, de um lugar para outro e silenciosamente, não são grandes caminhões, então elas silenciosamente vão mudando. E com as pessoas e com os bens que elas carregam, vão também caminhando saberes, culturas, etc., né? No Paraguai, eles têm uma palavra que chama jopará para falar da mistura de idiomas, em que você pode misturar castelhano, espanhol e eventualmente até o português. Então, essa banda Revolver, eles lançaram um disco, alguns discos em que eles falavam dessas questões da fronteira, né? E aí, por exemplo, em português, o cara que faz, né, que faz contrabando, né? O cara que trabalha levando mercadoria de um lado para outro, é chamado de sacoleiro em português, né? E olha o nome do disco, Y o en, nome en de um español, en español le decimos bagallero. bagageiro, exatamente. Então, esse bagageiro é o bagágio, né? E aí o que eu estou apresentando para vocês agora é a capa do disco dessa banda Revolver. E o nome do disco é Sacoleiro Mágico. E o que faz esse sacoleiro mágico? Ele leva coisas de uma fronteira para outra. Isso inclui
Não apenas idioma, mas ritmos, né, imagens, etc, etc. É sumamente interessante. Eles dizem assim, é uma língua trifásica líqua fronteiras. Eles falam um idioma trifásico líqua fronteiras, ou seja, diluir fronteiras, né? E acho que é sumamente... E aí, se a gente pensar no caso da Guerra do Paraguai, que a gente chegou a tangenciar essa questão, que assim, imagine durante tantos anos convivendo ali brasileiros, paraguaios, argentinos, uruguaios, né? Que trocas não aconteceram e que elas estão presentes hoje nas culturas desses países e que a gente não necessariamente tem noção, né? Eu acho que é isso para a gente pensar aí. Fico por aqui. A mí, bien, a mí me gustaría cerrar este episodio con una reflexión que tiene que ver con con esta cosa de las fronteras, que así como la guerra siempre trae tiene connotaciones negativas, siempre hay cosas que terminan saliendo al revés de como aquellos que lo planearon. Es decir, al final hacemos la guerra para odiar a la persona que está en nuestra frontera, y en Para quê? realidad Paraguay. Y en realidad lo que sucede es que es imprevisible lo que sucede, es imprevisible. Y lo que quiero decir, aquel que fue a la frontera pudo terminar sintiéndose identificado con el otro. Entonces, trae elementos de su propia cultura, modifica la cultura por la cosa. Y yo creo que, en definitiva, en la guerra del Paraguay debió ter terminado siendo el ocaso del salame de Hernandarias que prohibió el mate en 1800. Porque desde la decisión de prohibir el mate con Hernandarias, si algo le salió mal a ese chabón es eso, que no se despierte jamás de la tumba porque le van a convidar un mate en el cementerio. Ahora, la otra cosa que se me ocurre comentar tiene que ver con uno de los últimos episodios que hemos hecho con Blas, que la gente está muy feliz comentando. Blas no quiere aparecer más porque dice que le dio vergüenza hacer el podcast porque estuvo mal, esas cosas, pero nosotros no paramos de recibir elogios de eso. Y creo que Blas nos da otra dimensión, porque nosotros estamos hablando del portuñol, pero desconocemos por no ser paraguayos lo que sucede entre el guaraní y el castellano, que él le llama, o sea, hay un mundo abriéndose y lo más importante es que los malvados salames que planean terminar con las cosas, lo único que logran es que nazcan cosas nuevas. Esto fue Triple Alianza. Se esqueceram, tentaram nos enterrar, mas se esqueceram de que nós somos sementes. Um abraço. Abrazo.